Alejandro me escribió por Facebook y me dijo que quería conversar conmigo algo importante, ¿no? Y yo dije, su madre. Porque del poco tiempo que conozco a Alejandro, algo que he podido rescatar de él es que todo lo que te pide es difícil, generalmente. Nada te pide fácil. ¿No? Y inclusive le digo a mi hermano por Facebook, yo le digo, Dios de mi hermano, le digo, por favor, dile, ora por mí para que mi hermano no me pida algo difícil, le digo, ¿no? Y ya, sí, por favor. Y luego ya converso con Alejandro y me dice que tengo que enseñar, ¿no? Al momento quise decirle no, sinceramente. Pero bueno, yo sentía en ese momento que le tenía que decir sí, aunque le dije el floro que voy a orar, ¿no? Pero al final el Señor me confirmó que sí, que tenía que decir. Y después le dije a mi hermano por qué no había orado. ¿No? Y bueno, sinceramente no tengo la facilidad de hablar como mi hermano o como Miguelito, que tiene una voz contrapotente, ¿no? Pero lo importante es que Dios hable mediante mí, ¿no? Que yo sea como un instrumento, ¿no? No tengo la capacidad de hablar fluidamente, ¿no? Pero voy a hacer lo que pueda y que Dios sea el que está hablando mediante. Y por eso creo que me ayuden a orar en este momento para poder comenzar con el estudio. Mi hermano me enseñó una técnica que es poner a orar acá para que no me olvide. ¿No? Vamos a empezar. Gracias, Señor Jesús, por este momento, Padre, que estamos pasando en coinonía. Este es un momento muy hermoso, Padre. Padre, este es más íntimo, mi Dios, y es bueno porque pasamos entre hermanos. Te pido, Señor, que te apoderes de mi cuerpo, Padre, que sea el Espíritu que hable mediante mí, mi Dios, y que no sea yo, que no sea mi propio orgullo, o mi propia voz, o mi propio talento, sino que seas tú, mi Dios. Padre, tú sabes que no soy bueno hablando en público, mi Dios, pero por eso te pido, Padre, que vengas a mí y hables, y que la gente que las personas que están acá en este momento puedan recibir tu palabra, mi Dios. Te pido mucho por estas personas que están acá en este lugar. Te quiero mucho, Padre, y gracias, Señor. Amén. Bueno, para comenzar voy a hablar sobre el contexto que estábamos hablando las semanas pasadas. Hemos hablado sobre la carta de Tito. La semana mi hermano comenzó con la salutación, y Miguelito habló la siguiente parte, ¿no? del capítulo 1. Ahora sabemos que el que escribió la carta fue Pablo y se le escribió a Tito, ¿no? Y se le escribió principalmente para corregir unas ciertas actitudes que tenían los cretenses en esa época, que sabemos que son malas, que después vamos a hablar sobre eso, ¿no? Luego en el primer capítulo, Pablo manda a establecer ancianos, ¿no? Personas que sean líderes en ese momento, ¿no? Y Pablo le dice a Tito que esas personas, esos ancianos, tienen que tener ciertos requisitos, que tenían que ser diferentes a las costumbres que tenían los cretenses en ese entonces, ¿no? En ese tiempo sabemos que los cretenses vivían una vida bastante pecaminosa, se podría decir. Entonces Pablo le está diciendo a Tito que busque ancianos que tengan unas buenas cualidades, que eso habló sobre todo Miguelito la semana pasada, ¿no? Y ahora en el segundo capítulo vamos a hablar sobre el testimonio que tienen que tener las personas de la iglesia, es decir, como decir nosotros, ¿no? Ahora, vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es interesante porque dice, pero tú, es decir, pero en cuanto a ti. Pablo está dejando claro a Tito que tiene que marcar una diferencia, ¿no? Tiene que marcar un contraste entre su vida y la vida de los cretenses. Ahora, como dije antes, los cretenses tenían una vida bastante inestable espiritualmente, una vida bastante pecaminosa, como vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1 lo describen cómo son los cretenses, ¿no? Y Pablo le está dejando claro, tú tienes que marcar la diferencia o sea, tu vida y entre esas personas. Si leemos en el capítulo anterior, si vamos al capítulo anterior en el versículo 12, en el capítulo 1, versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es interesante porque acá dice siempre mentirosos y se puede traducir de esta forma, siempre mentirosos, siempre malas bestias, siempre glotones ociosos, y para colmo en el versículo 13 Pablo lo está reafirmando. Está diciendo este testimonio es verdadero. Es decir, Pablo le está dejando claro cómo son las personas en ese entonces, cómo eran los cretenses. Entonces,
Tito tiene que ser testimonio, no solo pararse en un púlpito y hablar lo que es la sana doctrina, sino que con su propia vida tiene que demostrar lo que es la sana doctrina, es decir, testimonio, ¿no? Ahora, eso lo tenemos que aplicar nosotros a nuestras vidas también. Nosotros tenemos que ser testimonio en cualquier establecimiento que nos encontremos, es decir, en el trabajo, en un negocio, en la escuela, en el colegio. Nosotros tenemos que ser testimonios para las personas que nos rodean, ¿no? En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo, nosotros tenemos que ser esa luz del mundo en donde nos encontremos. Tenemos que ser testimonio a esas personas para que cuando nos vean se den cuenta que somos totalmente diferentes. Como dijo Brian una vez, que somos como extraterrestres, ¿no? Que nos miren y digan, ¿por qué actúa de esa forma? Y con nuestro propio testimonio le prediquemos el evangelio, la palabra, la sana doctrina, la sana enseñanza de Dios, ¿no? Con nuestro propio testimonio le prediquemos, se podría decir. Y de alguna forma esa persona puede inquietarse y preguntarnos, ¿por qué actúas así? Y en ese momento aprovechar y evangelizarlo, ¿no? Ahora dice, pero tú habla. Es interesante porque la palabra habla literalmente significa conversar. Es decir, Pablo le está diciendo a Tito que no solo se pare en el púlpito y hable la sana doctrina o la sana enseñanza, sino que en una conversación informal. Es decir, por ejemplo, que Carlita hable con Henry, que en ese momento estén conversando lo que es la sana doctrina. No solo en actividades eclesiásticas, sino que estén hablando en ese momento. Y es bacán porque acá en Coinonía se hace eso generalmente. Cuando estamos en los momentos de compañerismo, generalmente se forman grupos y empiezan a hablar inquietudes sobre la sana doctrina, sobre la palabra, ¿no? Generalmente hay personas que no saben, no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero están preguntando, ¿no? Están queriendo saber cada vez más sobre qué es la palabra de Dios y conversan en ese momento. Un ejemplo, por ejemplo, la vez pasada estuvo mi hermano, si no me equivoco, Cachopín Johnny, estuvo y Anthony, uno que es nuevo. Estuvieron hablando sobre supuestamente una doctrina de una religión que viene a ser la católica. Estuvieron hablando si posiblemente esa doctrina estaba correcta, ¿no? Algunos discrepaban que sí, otros discrepaban que no. No llegaban a un acuerdo, pero justo por ahí pasó Alejandro y lo llamaron. Alejandro, como sabemos, tiene un conocimiento más amplio de la palabra, es una persona más sabia de la palabra, ¿no? Tiene más conocimiento, tiene más estudios, se podría decir, ¿no? Y le preguntamos a él y nos explicó de qué se trata la doctrina católica y por qué no está bien en todo sentido, ¿no? Ahora es bueno que nosotros busquemos a personas que tengan mejor conocimiento que nosotros, mayor madurez en la fe, se podría decir, ¿no? Busquemos a esas personas para que nosotros podamos aprender más de ellos y tal vez ellos también puedan aprender de nosotros, ¿no? Ahora, la idea detrás de la frase que tiene que ver del versículo 1 es convivir correctamente, ¿no? La sana enseñanza tiene que ver con vivir correctamente, es decir, el testimonio, no solamente que sea predicarlo, sino vivirlo, ¿no? Ahora, en la nueva traducción viviente traduce este primer versículo como fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Es decir, que lo que dije hace un momento, que con nuestra propia vida reflejemos lo que es la sana enseñanza, ¿no? Es decir, de nuevo, lo voy a recalcar, testimonio, que más o menos lo que vamos a hablar, sobre todo en todo este fragmento que voy a leer, habla del testimonio como cristianos que debemos tener, ¿no? Pablo simplemente quiere que Tito cumpla la orden de Jesús que todos conocemos en Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lo interesante es porque viene una promesa después de esto que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ven. Hoy día estuve conversando ayer era de noche. Hoy día estuve conversando con mi amigo Ríos, que es una persona de la universidad, que es un amigo muy querido, que es una persona que generalmente está alejada de la iglesia, entra y se va, está en un pepa afuera y un pepa adentro, ¿no? Pero me dijo algo muy bonito, interesante, porque yo le comenté que iba a enseñar hoy día y que estaba nervioso. Y me dijo, no te preocupes, tú eres el instrumento y Dios es el director de orquesta. Y dije, bacán.
Me dijo algo tan bacán que, a pesar que es una persona que está inestable en la iglesia, me dijo algo tan bonito que me emocioné, ¿no? Y nunca lo había pensado de esa forma. Generalmente cuando había escuchado un instrumento, yo pensaba algo de herramientas, que son unas herramientas útiles. Nunca lo había pensado musicalmente, ¿no? Y me pareció bacán. Ahora vamos al versículo 2. Ahora, ¿cómo es que debemos aprender la sana doctrina? Acá Pablo le va a decir a Tito, con ciertas demográficas, que son, es decir, edades, personas de ciertas edades y géneros, y va a comenzar con las personas que son más difíciles de convencer de algún sentido, ¿no? Que vienen a ser los ancianos, ¿no? Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Acá cuando está hablando de ancianos, no está hablando como en el capítulo 1 de un líder eclesiástico, sino está hablando de una persona que es posiblemente mayor de 60 años, ¿no? Porque si vemos en el capítulo 1, la palabra en griego de ancianos viene a ser presbúteros, que viene a ser un líder o un obispo. Y en este capítulo es presbutes. Esa pequeña diferencia significa que es una persona simplemente mayor. Acá Pablo le está diciendo a Tito que enseñe a las personas que sean de mayor edad, unas personas, es decir, viejas, ¿no? Ancianas. ¿No? Ahora sabemos que los ancianos tienden a volverse rígidos en sus costumbres, ¿no? Las personas generalmente ancianas, es decir, por ejemplo, cuando nosotros no nos enseñan a tender la cama, por así decirlo, uno de esos soy yo, no me enseñan a tender la cama de niño, cuando soy mayor estoy esperando que alguien la atienda, generalmente. Me vuelvo rígido en esa costumbre, no quiero tenderla porque simplemente no me han enseñado desde joven. Y es peor cuando nos volvemos más viejos. Y acá los ancianos son personas que tienen costumbres que ya están rígidas, que son difíciles de cambiar. Y acá Pablo le está diciendo que le enseñen, ¿no? Que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora, ¿cómo es que una persona tan joven como Tito le puede enseñar a una persona anciana? Generalmente los ancianos son considerados unas personas de respeto, unas personas que tienen más sabiduría que las personas jóvenes, ¿no? Pero acá primeramente Pablo le está encargando a Tito como líder, o sea, tiene que ser un líder que tiene que exhortar a esas personas sí o sí, ¿no? Y otra cosa es que eso se lo ha mandado Dios, principalmente. Entonces, es su obligación, su responsabilidad de Tito, enseñarle a estas personas ancianas, ¿no? Y si leemos en 1 de Timoteo 5:1, una carta también escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Es decir, nosotros tenemos que exhortar, no reprender al anciano, sino exhortarle como si fuera nuestro propio padre, con demasiado respeto. Pablo le está dejando claro a Tito acá que no solamente tiene que exhortarlo, sino que respetar a esa persona como si fuera su propio padre y enseñarle la palabra, ¿no? De esa forma, lo que le está diciendo acá. Ahora dice que sean sobrios. Sobrios no solamente quiere decir que sean prudentes en el alcohol, ¿no? Sino que también que tengan la capacidad de tomar decisiones sanas, la capacidad de tomar decisiones correctas. Al momento de tomar una decisión sea la correcta, que sean firmes en esa decisión. Luego dice que sean serios, personas que sean honorables, personas que al momento de tomar la decisión, como dije antes, sean serios en ese momento, no tomarlo, por así decirlo, a la chacota, ¿no? Que su sí sea sí, que su no sea no. ¿No? Dice prudentes, que personas que tengan dominio propio, que tengan una vida de discreción, es decir, que sean ejemplo. Nuevamente recalco testimonio, que sean testimonio para las demás personas, esas personas ancianas, ¿no? Dice sanos en la fe, es decir, una persona que tenga la convicción interna de la palabra de Dios, de la sana doctrina, que su fe no sea contaminada, ¿no? Que tengan buen conocimiento de la sana doctrina, que conozcan la palabra de Dios, que lean la palabra de Dios, y no solo eso, que también vivan la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿no? Ahora, dice sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. También se puede decir sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Como dije antes, los ancianos se tienden a volver rígidos en sus costumbres, pero acá Pablo le está diciendo que les enseña a ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Es decir, que se fortalezcan con esas cualidades, ¿no? Que sus costumbres se fortalezcan en el amor y en la paciencia,
¿no? Es decir, en un buen sentido, que se vuelvan rígidos en esta forma, en una forma buena. O sea, que se vuelvan rígidos en el amor, tanto como en la paciencia. Es interesante porque la palabra paciencia acá es del griego antiguo upomone, que significa una resistencia firme y activa. Es decir, cuando los ancianos estén pasando por una prueba amarga, y esto aplica para cualquier persona, no solamente para los ancianos, que cuando estén pasando por una prueba amarga, tengan una resistencia firme a esa prueba, ¿no? Que deben revelar una paciencia y una firmeza sana a la prueba amarga que estén pasando, ¿no? Que tengan gozo en ese momento, porque como dice en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que tengan gozo en ese momento porque sabemos que estas pruebas van a producir paciencia en el futuro. Y eso le va a agradar a Dios, porque a Dios le agrada la paciencia así como la fe, ¿no? Ahora va a pasar a las ancianas, ¿no? A las mujeres de mayor edad, ¿no? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Acá dice las ancianas a sí mismo. Es decir, Pablo le está diciendo a Tito que tenga la misma consideración a las ancianas como a los ancianos. No que uno sea mayor y uno sea menor por ser hombre y ser mujer, como dicen algunas personas que en la Biblia dice que las mujeres son menospreciadas supuestamente por los hombres o por Dios, ¿no? Le está diciendo a sí mismo, es decir, que tenga la misma consideración. Y también aplica que significa que las mismas cosas que se le había pedido a los ancianos, también se le aplique a las mujeres en cierta forma, ¿no? Que también sean sanas, prudentes, sanos en la fe, eso es lo que quiere decir. Ahora dice que sean reverentes en su porte, es decir, que tengan una correcta forma de actuar, que tengan una correcta forma de vestirse también, ¿no? Que se sepan conducir como mujer. Ahora también dice no calumniadoras. Cuando dice acá calumniadoras quiere decir personas que sean chismosas, ¿no? Ahora no está diciendo que las mujeres solamente sean chismosas, sino que las mujeres tenían una facilidad más de comunicarse en este sentido, ¿no? Ahora la palabra calumniadoras acá viene del griego, aunque no lo crean, es de diablos, ¿no? Diablos, diábolos. Es decir, el mismo nombre que se le pone a Satanás, diablo, está diciendo acá, ¿no? Que las personas no sean acusadoras. Es decir, que cuando las mujeres empezaban a hacer ese chisme malicioso, por así decirlo, empezaban a hacer el trabajo del diablo, se podría decir. Porque al diablo se le pone ese nombre por acusar, por calumniar, ¿no? Luego dice reverente, o sea, una persona que honra a Dios y que esté apta para las necesidades de la iglesia, ¿no? Cualquier cosa, cualquier actividad, ¿no? Que esté ahí dispuesta a hacer las cosas de la iglesia. Luego, fíjese que dice no esclavas al vino. Esta era una falla común en esa época en Creta. Al parecer, por lo que he leído, es que las mujeres se volvían alcohólicas porque no podían salir de su casa. Y entonces, como que se deprimían y empezaban a volverse alcohólicas. Y al momento de juntarse con otras mujeres, empezaban a chismear. Es por eso que en la misma frase dice no calumniadoras y sigue no esclavas del vino. Es decir, que mientras estaban tomando entre mujeres, conversando, quejándose de su marido, supongo, no sé, o hablando de otras mujeres, empezaban a tomar y aparte empezaban a chismear. Es decir, iban juntos esas cosas, ¿no? Ahora, fíjense que la palabra dice esclavas del vino. En la carta de Timoteo vemos que en varias ocasiones dice no dadas al vino, que también dice que personas que tomaban con frecuencia. Pero acá la palabra es mayor, porque dice esclavas, que es la palabra en griego doulos, ¿no? Es decir, que las mujeres acá no solo tomaban por diversión o ese tipo de cosas, sino que eran personas alcohólicas, enfermas en ese sentido, se enfermaban del alcoholismo. Eran personas que tomaban demasiado y vivían de eso, por eso desayunaban eso y almorzaban eso y cenaban eso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y algo bien interesante porque viene una parte buena en este versículo, o sea, de lo que le enseña que no sean de esa forma, dice que sean maestras del bien, ¿no? Acá Pablo le está considerando a Tito que les enseña a las mujeres a que sean maestras del bien, es decir, que enseñan a las mujeres jóvenes, ¿no? A las diferentes cosas del hogar, del matrimonio, los hijos. Le está diciendo que
que las ancianas tengan por decir, una facilidad, una responsabilidad de enseñarles a las mujeres jóvenes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, que va a hablar sobre eso, que las ancianas tienen que enseñar a las mujeres jóvenes y no Tito a las mujeres jóvenes, por la propia experiencia que tienen estas mujeres, ¿no? Veamos lo que dice el capítulo 4. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, Pablo le está diciendo a Tito que es mejor que anime a las mujeres jóvenes, a las mujeres ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes por el mismo peligro que se podría suponer que iba a pasar, ¿no? Ya que Tito era una persona joven, ¿no? Se considera que era una persona joven y que tenga un discipulado, por así decirlo, de 1 a 1 o de 2 mujeres, o sea que enseñe solamente mujeres, en ese entonces podría suponer un peligro, ya que podría pasar fornicación, podría pasar adulterio o otros peligros, ¿no? Porque ya sabemos lo que pueden pasar entre un hombre y una mujer cuando están a solas, ¿no? Ahora esto no quiere decir que Tito no podía enseñar a las mujeres jóvenes, pero es recomendable que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes. Era una recomendación que le da Pablo a Tito, ¿no? Ahora esto quiere decir que es bíblico que cuando hay una reunión de mujeres y exclusivamente mujeres, es bíblico que una mujer enseñe a una mujer, enseña ese culto, ¿no? Es bíblico que una mujer se encargue de esa enseñanza, ¿no? Ahora dice, comienza con amar a sus maridos y a sus hijos. Es interesante porque comienza con algo que es con referente al hogar. Pablo le está diciendo que enseña a las mujeres, que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a cuidar bien su hogar, a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, generalmente en esta época contemporánea vemos que está la moda de decir primero eres tú, primero es tu trabajo, primero saca tu maestría, tu doctorado, tu trabajo, vuélvete gerente, ese tipo de cosas, y al final, considera tener una familia, considera tener un hijo, ¿no? Inclusive también implica eso a las mujeres que ya tienen un hijo. Le dice, haz tu vida, no te importa el resto, tú sé primero, ¿no? Dicen, preocúpate por tu trabajo, ya después viene la familia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no hay una armonía entre lo que hace la mujer y su propio hogar, ¿no? Dejan de lado a su hogar y en ese momento es que se empieza a destruir la familia. Y esto aplica no solamente a las mujeres jóvenes, sino también a los hombres jóvenes, ¿no? O cualquier tipo de género. Me refiero que empiezan a destruir el hogar de esa forma, dejando al lado el hogar por preocuparse más en el trabajo, en el dinero, en los estudios, en ese tipo de cosas. Y al momento que queremos predicarle a alguien, porque estamos hablando acá de personas cristianas, al momento que le queremos predicar a alguien en ese momento, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a predicar el evangelio y ellos, ¿qué te pueden decir? ¿Qué me vienes a hablar tú del evangelio? ¿Qué me vienes a hablar de la palabra si sé cómo está tu familia, que tu familia está hecha una porquería? Y para cómo tú has provocado eso. Entonces, ¿qué me vienes a hablar de cosas de sana doctrina? Eso es lo que te pueden decir unas personas por el propio ejemplo que estás dando con tu hogar destruido, ¿no? Ahora vemos que dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora dice a ser prudentes. Ya hemos hablado de esto en las personas ancianas, que viene a tener dominio propio, que sean también prudentes en la crianza de su hogar, a que sean castas, o sea, que tengan purezas de mente, ¿no? Que todo lo que piensen sea saludable, que sea bueno, que sea edificante, con respecto a la palabra de Dios también. Cuidadosas de su casa, bueno, eso yo lo he explicado hace un momento, que es que cuiden su hogar, que se preocupen por su hogar más que cualquier cosa, porque es su primer ministerio, se podría decir, ¿no? Que sean personas buenas, y dice que sean sujetas a sus maridos. Ahora, muchas personas piensan que acá están de nuevo menospreciando a la mujer por decir que es sujeta a su marido, ¿no? Que la mujer tiene un menor cargo que el hombre por decir que todo se tiene que aferrar a él. Pero para poder explicar un poco más lo que dice sujetas a sus maridos, vayamos a Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que ambos se tienen que someter, ambos tienen que tener respeto propio y en el temor de Dios.
No está hablando de uno más que otro, sino ambos tienen que someterse. Luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Es decir, ¿acaso Cristo menosprecia a su iglesia? No, Cristo ama a su iglesia. Y así el hombre debe amar a su mujer y la mujer debe amar al hombre, ¿no? Así como cabeza los hombres deben amar a su mujer, sujetarse a ella también se podría decir, pero mejor dicho, someterse a ella, ¿no? Dice luego, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Acá está hablando de un respeto mutuo, de un amor mutuo. Que simplemente el hecho que el hombre sea la cabeza y que la mujer sea la que se tenga que sujetar, no quiere decir que sea un menosprecio a la mujer, sino que ambos se complementan. Es un orden que ha puesto Dios, ¿no? Acá dice, fíjense, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto aplica también lo que el que ama a su prójimo, no sea como amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Está hablando de que tú tienes que amar a la mujer como si te amaras a ti mismo, ¿no? El hombre tiene que amar mucho a la mujer, someterse a ella, ¿no? Que sean un complemento. Por ejemplo, en Génesis dice carne de mis carnes y huesos de mis huesos, ¿no? Desde ese momento van a ser una sola carne. Es decir, desde ese momento empiezan a pensar en como si fueran solo uno, ¿no? ¿Y para qué la mujer tiene que ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujetas a sus maridos? En el mismo versículo lo responde diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuevamente volvemos a que las mujeres tienen que ser testimonio para otras mujeres que tal vez estén viviendo en vida pecaminosa o simplemente no estén viviendo una vida correcta con respecto a la palabra o lo que dice Dios. Es decir, que cuando la mujer está siendo prudente, casta, cuidadosa de su casa, etcétera, está siendo ejemplo con su vida, le está predicando a otra mujer y en ese momento la palabra de Dios no va a ser blasfemada, más bien va a ser glorificada, porque está predicando la palabra con su propia vida, está demostrando la sana doctrina con su propia vida, ¿no? Esto es lo que se debe de hacer, esto es lo que debemos hacer nosotros, que con nuestra propia vida debemos predicar la palabra, con nuestros simples hechos, con los más simples hechos, debemos predicar la palabra de Dios, ¿no? Simplemente con nuestra vida, tener una vida sana, con respecto a la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que se está hablando desde el comienzo, ¿no? Luego va a hablar sobre los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Nuevamente dice a sí mismo, es decir, que tengan la misma consideración de lo que estaba hablando con las mujeres jóvenes, ¿no? Que también sean cuidadosas de su casa, por así decirlo. Ahora, dice que sean prudentes. En la Nueva Traducción Viviente traduce bien la idea de esta forma. De mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. O sea, que sepan en situaciones de tentación o posiblemente que puedan pecar, sepan conducirse bien y se comporten sabiamente ante ese pecado, ante ese posible pecado o tentación que vayan a cometer, ¿no? En Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22, dice algo muy interesante que dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, como los que invocan al Señor con un corazón puro. Es decir, huye, corre de las pasiones juveniles. Sabemos que los jóvenes, por defecto, tenemos ganas, como dijo Miguelito la semana pasada, vivir la vida, ¿no? Que citó a Ricky Martin. Y quieren vivir así de ese modo, pues no tienden a querer pecar por sus propios hormonas, se podría decir. Y entonces acá le está diciendo que huya de esas pasiones juveniles, de esas tentaciones. Algo interesante que dijo Alejandro fue que cuando estemos a punto de pecar o posiblemente estemos queriendo pasar el límite del pecado, no nos hagamos los fuertes, los que podemos soportar el pecado, y decir, no, yo sí puedo soportar el pecado y yo con el poder de Dios, ¿no? Con el poder de Dios voy a pasar este pecado porque Dios es mi fortaleza, ese tipo de cosas. Sino que corra como niño, ¿no? Como si el pecado fuera una cucaracha que vuela. Ahora dice,
Ahora dice, en el versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Acá Pablo le está hablando a Tito, a que tiene que ser ejemplo nuevamente. Le está recalcando de nuevo que tiene que llevar una vida sana, que sea ejemplo de buenas obras, es decir, que su vida demuestre lo que es la sana doctrina, que muestre una enseñanza mostrando integridad, que sea una persona seria, como dijo las personas ancianas, ¿no? Que sea una persona seria en sus decisiones, ¿no? Que tenga una palabra sana y reprochable, ¿no? Es decir, que su palabra sea de sana doctrina, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, algo que dijo Miguelito la semana pasada, que me pareció bastante bacán, fue que decía que dio el ejemplo de las asas, que la persona por decir, la persona que te quiere calumniar no tenga de dónde agarrarse, por tu buen ejemplo, por tu buen testimonio, ¿no? Ahora, vamos a leer en Tito 1, 10 hasta el 16, para poder entender más o menos lo que quiere decir con que no tenga malo que decir de vosotros. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanta buena obra. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Que Pablo le está diciendo a Tito que cuando una persona venga a calumniarte o venga a hablar mal de ti, no tenga cómo sustentar lo que está diciendo, ¿no? Es decir, como tú eres ejemplo de buenas obras, como enseñas la buena doctrina con tu propia vida, es decir, eres testimonio, la persona cuando venga a hablar de mal de ti, es decir, una persona, los famosos lobos que vienen a hablar mal de una persona simplemente porque quiere, porque es una mala persona, no tenga que le diga a las personas que calumnie a esa persona. Entonces, las otras personas que escuchan lo que está diciendo la mala persona, por así decirlo, sepan que es mentiras por nuestro propio testimonio, ¿no? Que con nuestra propia vida demostremos que lo que está diciendo es mentiras, ¿no? Ahora, para ya terminar, vamos a hablar sobre los esclavos que vienen acá, que hablan de los siervos, o sea, es decir, personas que tenían amos en esa época, ¿no? Dice, exhorta a los siervos empleados a que se sujeten a sus amos, que agraden a todo, que no sean respondones. Exhorta a los siervos, o sea, se puede cambiar por empleados, a que se sujeten a sus amos, es decir, se puede cambiar por jefes, en ese sentido, ¿no? Ahora, se podría decir que es un versículo difícil para las personas que tienen un jefe que es bastante molestoso o renegón, ¿no? Acá se puede considerar de esa forma para las personas que tienen un trabajo y principalmente un jefe que es odioso, por así decirlo, ¿no? Le está diciendo que estas personas se sujeten a sus amos, ¿no? Que respeten todas sus decisiones, que estén de acuerdo con todo lo que dicen, cualquier cosa que los mande a hacer, simplemente vayan, que lo agraden en todo, lo que dice acá el siguiente, que no sean respondones, es decir, que no sean malcriados con su jefe, porque Dios te ha puesto en ese trabajo y tienes que respetar la decisión de Dios. Si tus jefes son molestosos, ¿qué más te queda? Dios quiere que estés ahí en ese momento, tal vez para que en un futuro puedas ministrar a las personas de tu trabajo, ¿no? Ahora, sabemos también que también bueno, tenemos que respetar todo lo que dice el jefe, ¿no? Pero si de alguna forma sobrepasa lo que dice Dios, es decir, si no está cumpliendo con lo que te pide Dios, es decir, si, por ejemplo, que quieras que robes, no cambia los números, es decir, para los contadores, ¿no?
No, ahí sí, de esa forma sí tienes que ser tajante y simplemente decir no sigo lo que tú crees. Pero ahora no solamente se está hablando se podría decir el ejemplo del trabajo, porque sabemos que los que trabajan en distintas empresas pueden renunciar en cualquier momento, ¿no? No están obligados a trabajar como en este tiempo que eran siervos, que eran esclavos de sus amos. Y esto lo podemos considerar más con las injusticias que hay en la vida, ¿no? Cuando una persona te viene a calumniar, a hablar de ti, simplemente agachar la cabeza, agradar a esa persona, ¿no? Simplemente no responderle a esa persona, más bien predicarle, con tu buen ejemplo enseñarle, o sea, con tu amabilidad, a pesar que te está tratando mal, tú mostrar la amabilidad y de ese momento poder predicarle con tu propia vida, ser testimonio para esa persona y que de ese testimonio esa persona se pueda asombrar y de alguna forma empezar a pensar por qué esta persona es así y tal vez esa persona se pueda convertir al cristianismo, a recibir a Cristo por tu propio ejemplo, ¿no? Una persona que te trate mal y que tú lo trates bien, eso le choca a la otra persona, ¿no? ¿No? Ahora sabemos que si una persona habla mal está siendo injusta, pero tenemos que aguantar eso porque sabemos que la injusticia no se va a acabar hasta que venga la justicia, ¿no? Hasta que venga el justo, que viene a ser Jesús, siempre va a haber injusticias en este mundo. Así que tenemos que esperar que simplemente venga Dios para que se acabe esa justicia, es decir, que venga el justo. Y ojalá que sea rápido, ¿no? Ahora es muy conocido la palabra, la frase que el cristiano es manso pero no menso. Eso generalmente dicen las personas que sufren de ira, ¿no? Ese es su pretexto. No, yo soy cristiano, pero soy manso, pero no soy menso, ¿no? Es decir, si me insulta yo le meto golpe, ¿no? Porque yo no soy menso, ¿no? Eso generalmente dicen las personas que sufren de ira. Y esas personas deben saber controlarse, ¿no? Deben ser testimonio. Simplemente agachar la cabeza cuando vienen esas injusticias en la vida, ¿no? Ahora dice, ahora en el versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos para que en toda orden la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Acá no defraudando era como decir ahora contemporáneamente cutrear, ¿no? Se consideraba a las personas que eran siervos en ese entonces lo relacionaban con la cutreada, ¿no? Es decir, se sabía que los siervos cutreaban a sus amos. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, cuando vemos un policía en las carreteras, ahí en sus supuestas batidas por no sé por qué, siempre lo relacionamos que estos policías son corruptos, van a pedir plata, van a sacar su Navidad, su Año Nuevo, su Semana Santa, ¿no? Igualito relacionaban de esa forma a los siervos, de esa forma. Cuando veían un siervo, a este siervo cutrea de todas maneras a su amo. Lo relacionaban siempre, ¿no? Ahora, si vemos en Hechos 5.2, en la famosa historia del crimen de Ananías y Zafira, esto se traduce como sustraer del precio, es decir, cutrear, como dije hace unos momentos. Luego dice, mostrándose fieles en todo. O sea, simplemente quiere decir que la persona que era esclava en ese momento tenía que ser fiel respecto a todo lo que dice el amo, ¿no? Más o menos lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Que en todo momento tenga que decir sí simplemente, si es que no pasa las barreras que manda Dios, ¿no? ¿No? Un ejemplo de un buen siervo, por ejemplo, es José, ¿no? Cuando estuvo con Potifar, que servía de todo y hasta por su propio ejemplo, por su propio amor a Dios, inclusive Potifar progresó, ¿no? Y crecieron sus negocios. Otro ejemplo también es Daniel, ¿no? Con el rey Nabucodonosor, que a pesar que el Nabucodonosor tenía otras costumbres, otros dioses, Daniel era fiel a Nabucodonosor, pero igualito era fiel a Dios. Dios era sobre todo, estaba primero, ¿no? Ahora dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Sabemos que el Evangelio no necesita ser adornado. Algo que me dijo mi hermano hace poco interesante fue que la palabra por sí sola habla. La palabra por sí sola es palabra de Dios, tiene poder de Dios. Es decir, un solo versículo
puede hablarle distintas cosas a distintas personas. Una cosa te dice a ti y otra cosa le dice a otra persona distinta, porque Dios en ese momento le está hablando mediante un solo versículo. Es increíble el poder que tiene la palabra de Dios. Sabemos que no puede ser adornada, no necesita ser adornada la palabra de Dios, porque tiene demasiado poder. Y lo dice en la Biblia que la palabra es poder de Dios. ¿No? Pero está diciendo en este sentido que con tu propio ejemplo, al momento que tú seas testimonio para las otras personas, vas a adornar el Evangelio, vas a adornar la sana doctrina, la palabra de Dios, ¿no? Es decir, literalmente significa adornarlo con joyas preciosas, ¿no? O sea, quiere decir que tu propio testimonio, tu propia vida, cuando sigues la sana doctrina, vas a ser como joyas preciosas para la palabra de Dios, ¿no? Eso es bastante bacán lo que quiere decir acá. Quiere decir que tú cuando eres testimonio, vas a hacer bonito el Evangelio. Y la persona va a asimilar mejor el Evangelio al momento de que tú prediques el Evangelio con tu propia vida y también con palabras, ¿no? No. Ahora, bueno, esto sería todo, pero quisiera hacer unas preguntas si es que tú te consideras una persona que está siguiendo la sana doctrina, ¿no? Si realmente estás haciendo testimonio en distintos establecimientos de cierto trabajo, si es que tienes tu propio negocio o en cualquier sitio que vayas, ¿no? Al gimnasio o cuando vayas al cine, ¿estás haciendo testimonio para esas personas? ¿Estás haciendo testimonio? ¿Estás actuando de forma correcta dependiendo de la palabra de Dios en todo momento en tu vida? ¿Estás actuando como manda Dios en toda la palabra? Porque toda la palabra de Dios es sana doctrina. Y por eso te pregunto a ti si realmente estás siendo testimonio para otras personas, ¿no? Y te animo que no solo que seas testimonio, sino que también busques más la palabra de Dios, ¿no? Que busques como si tuvieras hambre de la palabra, ¿no? Que busques cada vez, que estudies cada día más, que leas cada día por lo menos un versículo diario para poder aprender más sobre lo que es la sana doctrina o la sana enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, cuando una persona te venga a hablar cosas falsas o falsa doctrina, como estábamos viendo en el capítulo 1, que personas que vienen a hablar simplemente por su propia conveniencia falsa doctrina, a veces por ganancias deshonestas, simplemente tú le digas, no, esto es lo que dice la palabra de Dios y lo que tú dices es mentiras, es falso. Un ejemplo interesante que vi fue que cuando los banqueros generalmente reciben tanto dinero verdadero, que al momento que reciben un billete falso, con simplemente tocarlo lo rechazan. Sabiendo, no, con simplemente tocarlo, verlo desde lejos, dicen, no, esto es falso. Lo mismo debemos considerar con la palabra de Dios, que tanto asimilar la verdad, tanto estudiar la verdad, que el momento que vengan con cosas falsas, al toque le ponemos el pare, ¿no? Que nos demos cuenta al instante que es falso, ¿no? Y bueno, eso sería todo.